Bueno, el día de hoy nos encontramos con Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, exministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor en Economía, historiador, un gran investigador en temas fiscales. Sin embargo, si aún no le suena a Luis Carlos Reyes por algún motivo, en el mundo del TikTok lo conocemos como Mr. Taxes. Bienvenido, Luis Carlos, muchas gracias por este espacio y por su tiempo. Muchas gracias, Miranda. Un gran gusto estar aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Pues un absoluto placer. Para nosotros también es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Primero, me gustaría saber un poco de usted como persona. ¿Qué estaría haciendo Luis Carlos Reyes si no fuese economista? Es una buena pregunta. Bueno, no sé, a mí las ciencias sociales me interesaron mucho desde una edad temprana. Yo creo que siempre me debatí entre, eh, por ejemplo, en el momento de decidir si el doctorado lo iba a hacer en economía o en historia. Tuve un momento de duda, pero pues creo que pensar sobre la sociedad, sobre cómo vivir mejor como colombianos, bueno, como especie, todo siempre ha sido como una pasión. Entonces yo creo que en la academia de una u otra manera. ¿Tiene algún hobby que no conozcamos de usted? Em, bueno, muchos son hobbies bastante académicos. Me gusta leer de historia, pero sobre todo me gusta, pues en este momento mi pasatiempo favorito es los domingos hacer asados con mi esposa y mis dos hijos, asar carne. Yo creo que ya es un hobby muy papá, muy de esas vainas que uno dice, no, pues cero hobby, pero me encanta, me fascina O sea, y soy muy feliz haciéndolo. podría ser un poco la cocina. La parrilla, yo creo que La la cocina es parrilla. darle muchos aires, sí. Está Sí. bien, es válido, es válido. Bueno, Luis Carlos, usted ha sido una de las fichas más reconocidas del gobierno actual. Sin embargo, en el transcurso de este año han pasado muchas cosas, salieron a la luz, digamos, muchas declaraciones que usted ha venido dando. Me gustaría saber cómo está su relación con el presidente en este momento, dado todo lo que ha pasado. Bueno, es distante. Obviamente yo he tenido que tomar una serie de decisiones con respecto a que algunas cosas que no estaban bien, que estaban ocurriendo al interior del gobierno, cosas que estaban ocurriendo en el Ministerio de Hacienda, cosas que estaban ocurriendo en el Congreso de la República, incluso entre aliados políticos del gobierno, pues eran potencialmente delitos y yo tenía que hablar al respecto. Primero con el mismo presidente, por allá en 2023, después con la Okay. fiscal general de la Nación a mediados de 2024 y por último con la Corte Suprema de Justicia y recientemente ya de una manera pública en medios, pero pues siempre digamos que eso me imagino que es una fuente de tensión hoy en día. Pero están bien. Pues yo creo que habría que preguntarle a él. Ok. Yo no tengo ningún problema personal con el presidente, pero él es de pocas palabras. Bueno, le creo a usted que lo conoce. Ya que estamos hablando del presidente, la llegada de este gobierno al poder ha sido, digamos, un hito en la historia reciente de Colombia, un gobierno de izquierda. ¿Usted cómo ve esto? ¿Lo ve como un imprevisto, digamos, en la historia? ¿O siente que es más bien algo sostenido que va a seguir, digamos, trascendiendo durante las siguientes elecciones? Creo que creo que es una pregunta clave, porque creo que esto es un tema de movimientos sociales. Si nosotros estamos muy acostumbrados, tanto, digamos, en la visión tradicional de la historia, como especialmente en Colombia, en pensar mucho en líderes, en caudillos, en que entonces llegó esta persona que hizo esto otro, cuando un buen reflejo, digamos, como científicos sociales debe ser pensar en movimientos sociales y movimientos históricos. Y creo que este gobierno es un reflejo de un movimiento social mucho más profundo que se Ujú. desencadenó con el paro nacional, que sin duda alguna llevó a la elección de este gobierno, pero creo que o sea, que este movimiento social es algo que seguirá más allá. Yo creo que los colombianos en cierto sentido destaparon un nivel de su democracia que yo creo que es muy difícil que tenga vuelta atrás, a menos que se trate de una represión violenta. ¿Cree que el próximo presidente de Colombia va a ser de izquierda también? Yo creo que sí. Creo que el próximo presidente de Colombia va a ser de izquierda porque el pueblo colombiano se ha movido en una dirección. A veces la gente le tiene un poco miedo a esos términos de izquierda, derecha, y dicen, no, Ujú. entonces como centro izquierda. Pero sí, 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 sí.
para quienes tienen esos miedos, yo creo que lo que podemos estar todos de acuerdo es que el pueblo colombiano se movió hacia una exigencia de justicia social Sí. como, tal y como está reflejada en sus derechos constitucionales. O sea, espero que no resulte ser de izquierda o de derecha exigir el cumplimiento riguroso de los derechos constitucionales de los colombianos. Para muchos eso es de izquierda, y la izquierda obviamente ha defendido esto de manera muy enérgica. Y creo que esto es el electorado, eso es un movimiento social que se llevó, que llegó hacia allá, y echar esto para atrás va a ser muy difícil. Creo que la mejor respuesta a esto es un gobierno que incorpore ese elemento progresista y bueno, hay algunas maneras en las que se está tratando de que no sea así, pero creo que lo va a hacer. Estoy de acuerdo casi en todo lo que acaba de Ujú, decir, pero de pronto me cuesta un poco estar de acuerdo en que el próximo gobierno va a ser de izquierda. Lo veo un poco complejo el ujú, panorama político. Y siento que mucho se debe y mucho depende de la gestión del presidente Petro actualmente. ujú. Usted de 1 a 10, ¿cómo puntuaría esa gestión? Em, es difícil, ¿no? Porque creo que hay liderazgos en la historia, ¿sí? Hay liderazgos que son liderazgos de reivindicación y de llevar a las sociedades a un nuevo paradigma, ¿sí? Y en eso el movimiento social que estuvo detrás del presidente Petro y el mismo presidente Petro tuvimos un logro histórico. De Pero acuerdo. por otro lado, eh, hay un trabajo duro, meticuloso, quisquilloso que toca hacer para darle la vuelta a la nave del Estado. Una de las cosas sorprendentes, por ejemplo, cuando yo me encontré en esas mesas de empalme que había entre el gobierno saliente de Iván Duque y este gobierno, cuando pues básicamente nos estaban en distintas mesas entregando el gobierno. Es una cosa que además democráticamente es muy valiosa, ¿no? Más Sí. allá de gobiernos pues que tenían tantas eh, digamos, tantos puntos de desacuerdo, por ponerlo de esa manera, eh, darse cuenta de todo lo que nos estaban entregando y que estábamos recibiendo, entidad por entidad, la cantidad de empresas que maneja el gobierno, lo que hace cada una de las entidades, las tareas tan profundamente importantes que tienen, eso es una cosa de detalle, de meticulosidad. Digámoslo incluso, a veces el término se asocia un poco, no sé, yo creo que cuando hablan de gerencia suena, y si están hablando de alcaldes de derecha de Bogotá o qué sé yo, pero sí, de gerencia, ¿sí? Y ahí creo que ha habido fallos bastante grandes. Creo que el presidente es un líder inspirador, pero deja bastante que desear en términos de gerencia, lo digo con el respeto que me merece, pero pues también la crítica que uno puede hacer como ciudadano. Y entonces necesitamos que eso, si vamos a tener un gobierno de izquierda, necesitamos que eso se corrija. Necesitamos, y creo que muchos ciudadanos de pronto que dicen, no, yo no soy de izquierda, yo soy de centro o incluso de centro derecha, que dice, sí, se necesita hacer concesiones en términos de justicia social. Una parte que sí muy pocos de ellos están dispuestos a negociar es que necesitamos buena gerencia y que Sí. necesitamos una mano tendida hacia el resto de los colombianos. Y entonces esa es la parte que va a tocar garantizar para que pueda llegar un movimiento que reivindique esa visión progresista que más que petrismo es progresismo y es una Ujú. visión de transformación social siguiendo en la línea de nuestra constitución política. Perfecto. Bueno, hablemos un poco de su precandidatura Ujú, presidencial. Eh, yo quisiera saber por qué se lanza Luis Carlos Reyes a la política. No me cabe duda de su vocación por el servicio público, es clarísimo, pero hay muchas personas que tenemos vocación por el servicio público, pero probablemente no pensaríamos nunca en entrar en este mundo de ujú, la política por todas las dinámicas que esto conlleva y que usted mismo ha batallado con ellas en los ujú. cargos tan importantes que ha ocupado. ¿Por qué usted tomar esta decisión de meterse en este mundo tan pesado? Es un mundo pesado y hay que tener la actitud, ¿no? Creo que hay personas a las que el reto nos llama la atención, pero algo que sí me parece que tiene que ser muy claro es que esto para mí y para ninguno que aspire a ser presidente debe ser el cumplimiento de un sueño personal, sino debe ser el asumir una responsabilidad. Sí, a mí me sorprende cómo en el discurso electoral presidencial colombiano siempre, izquierda, derecha, centro, lo que sea,
en últimas como que todos estamos viendo, no, es que pues claro, este tipo está cumpliendo el sueño de su vida, claro, su carrera está orientada hacia allá. Y sí, obviamente uno debe esperar que la persona que llegue a ese cargo tenga la formación, incluso que haya pues visualizado que haría en Ujú. ese cargo, pero lo clave es que aquí se esté poniendo por delante una visión de país y una convicción de que hay algo que se puede aportar, que es el momento de hacerlo. Y esa es la razón de mi, pues, de mi precandidatura, que considero que en este momento, habiendo pues tenido la trayectoria no solo académica que tengo, sino estos años en el gobierno, veo una serie de cosas que yo sé que muchos colombianos están resignados ante ellas o que de pronto no comprenden perfectamente o que piensan que no tienen solución y es decirles, ¿saben qué? Sí, sí hay una serie de soluciones y muchos de quienes nos están vendiendo que no las hay es porque se benefician de que no las implementemos, pero es algo que totalmente podemos lograr juntos y ese es el motivo, es una cuestión, podría decirse como existencial, o sea, como cuando uno está, pues no sé, aquí hablando con estudiantes y como profesor universitario, hay veces que uno está en clase y uno dice, no, espere, tengo que levantar la mano, ¿sí? Ujú. A veces le da miedito, a veces está la persona cansona que no levanta y dice, o sea, dejar clases, sí. Pero hay veces como Sí. uno, y uno que no quiere estar como en ninguno de los dos lados, uno dice, no, espere, aquí hay algo que toca decir y es un poco ese levantar la mano. Muy interesante esta visión de ser presidente, ¿no? Porque normalmente uno escucha la parte de es un sueño, es mi sueño, toda mi vida fue mi Mm, sueño, quiero ser presidente. Entonces, yo quisiera preguntarle un poco, ¿desde cuándo viene esta idea de querer ser presidente? Como desde cuándo usted, ujú. digamos, tiene esta visión en su vida, ¿fue algo que puede que usted diga, no hay que asumirlo como un sueño, sino como una responsabilidad, pero de niño me soñaba ser presidente? ¿O cuándo le nace a usted esta idea de meterse en esta vaca loca de ser presidente de Sí. Colombia? La visión de servicio público es algo que estaba presente toda mi vida. No, pues de niño, yo creo que todo el mundo pasa por la etapa de presidente, de astronauta, de bombero. Sí. Mis hijos están en en la de bombero. Pero incluso como adulto joven, uno dice, sí, hay que, entonces de pronto voy a lograr esto, pero creo que estoy en mi vida precisamente en un momento en el cual no sé, hace unos 10 años me di cuenta, sabe que puede que yo termine aportando mucho o aportando poco, pero lo importante es concentrarse en hacer lo que uno debe hacer desde donde esté, ¿sí? Ujú. En este momento estoy en una posición en la cual este es un aporte que creo que puedo hacer, ¿sí? Y esa es vamos, esa es la tarea por delante en este momento. Y que tiene mucha gente que lo apoya. Sí, estoy sumamente agradecido por esas expresiones de apoyo, de gente que me ha animado a tomar este paso. Sí. Y sí, pues porque obviamente esto no es una cosa que logre tampoco, no es una cuestión de un individuo, ¿no? O sea, son movimientos sociales y los individuos en los que a veces, digamos, alrededor de los cuales se concentra un movimiento social, tienen que tener muy presente esa responsabilidad de que son voceros, de que están representando, de que están trabajando por algo infinitamente más grande que ellos. Ok, de acuerdo. Volviendo a su precandidatura, que no sé qué tanto nos pueda contar, pero entiendo que no se lanzaría por el pacto histórico, sino de pronto por una coalición de Ujú, movimientos progresistas que de pronto están un poco distanciados del pacto. Frente a esto, igual yo considero que en algún punto la izquierda va a tener que hacer una coalición para tener un único candidato. ujú. En caso de que esto pasara y hubiesen otros candidatos más fuertes, para saber usted dónde se está ubicando como en este panorama político, quisiera preguntarle a quién usted apoyaría y le daría sus votos, a quién no. De pronto, si quiere, vamos por nombres. Bueno, vamos por nombres, me parece interesante. A Gustavo Bolívar. Em, a Gustavo Bolívar, a ver, te lo digo de esta manera. Un Gustavo Bolívar presidente no me parecería bien, no me sentiría intranquilo, Ok. ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora,
qué pasa con Gustavo, que como compañero de gabinete lo pude conocer y entre más lo conocí, no solo mejor me cayó, sino que más respeto me inspiró pues la transparencia que yo alcancé a ver. Em, Comparto un poco la preocupación que es la que creo que está motivando al presidente Petro y al pacto histórico de imaginarlo a él en una segunda vuelta contra contendores de derecha, Ujú. centro, en la cual lo veo un poco débil. Entonces, esa sería como mi reserva frente a él. Sí, de acuerdo. Puede perder ciertos votos en una contienda. Sí, de acuerdo Sí. con la derecha. Y una cosa que él mismo ha dicho, porque creo que él es un observador muy agudo de la política, y es que en una contienda de esas, él considera que se necesita trabajar un poco de la mano con la política Tradicional. tradicional para completar el centavo que falta para el peso de la victoria. Y a mí y con todo de que él es una persona que se ha negado mucho a eso, él ve esa necesidad y a mí me parece que ese es un punto, esa es una línea que no se puede cruzar. Si quieres hablamos más de por qué, porque no son solo las razones tradicionales, pero entonces eso es lo que me inquieta en el caso de él. De acuerdo. Daniel Quintero. Eh, bueno, con Daniel Quintero me parece que entonces una de las razones por las cuales en toda esta coalición del pacto y todos los tejemanejes y la aritmética electoral que están haciendo, es alguien de quien se hace ese cálculo de que quizá como representante de un frente amplio en una segunda vuelta Ujú. le puede ir bien, pero precisamente porque tiene ese manejo de la política Sí. tradicional y esa política tradicional nuevamente a mí me inquieta y creo que podemos presentar una alternativa distinta. Carolina Corcho. Carolina Corcho, otra persona que como compañera de trabajo me inspiró sumo respeto, una persona seria. Me preocupa que en una segunda vuelta la veo perdiendo contra casi cualquier candidato Sí. fuerte de derecha. Y digamos, ya yéndonos un poco más hacia el centro, si digamos, usted se aliaría con un Sergio Fajardo, por ejemplo. De nuevo, una persona que me inspira respeto, que tiene una trayectoria muy respetable. No me gusta caer en lugares comunes, pero yo a él lo veo complaciente con el legado de los gobiernos de derecha que tuvimos. Y a mí me parece que ese no es o sea, los puntos medios no son virtuosos por el hecho de ser medios, ¿sí? O sea, si la derecha está loca y la izquierda eh, es simplemente izquierda, entonces el centro va a ser muy de derecha. Y a mí me preocupa que cuando estamos hablando de la defensa radical de los derechos humanos del campesinado colombiano, yo no quiero puntos medios. Yo quiero alguien que esté radicalmente aliado con una visión progresista de la protección de los derechos humanos de los campesinos, una visión radicalmente progresista de la reforma agraria y no siento eso en Sergio. Bueno, yo lo vería más como que tal vez en un caso extremo donde de pronto la izquierda no esté tan fuerte como por los motivos que usted me mencionaba, Ujú. que de pronto no coja tantos votantes y se vaya muy hacia los votantes radicales, Sergio Fajardo podría ser una alternativa, digamos, lo menos grave, diría yo. Frente a la derecha, no digo que haya malos candidatos en la derecha, pero hay unos que sí, pues, Oh, claro. generan preocupación, sobre todo en la extrema derecha. De pronto Sergio Fajardo podría ser esa alternativa, pues, a que quede una extrema derecha, pues, preferible que quede Sergio Fajardo, ¿no? No, claro, o sea, pues somos economistas, tenemos preferencias Sí. ordenadas y obviamente en ese ranking, pues creo que, que definitivamente hay candidatos con los que tendría muchas mayores discrepancias que con Sergio Fajardo. Bueno, finalmente no quisiera, pues no le voy a preguntar por candidatos de derecha, porque pues obviamente intuyo la respuesta sobre todo con los que puedo tener en mente, pero quisiera saber, digamos, en caso de que una figura que ahorita está muy fuerte como Vicky Dávila le ofreciera, por ejemplo, un Ministerio de Hacienda. eh, ¿Usted cómo asumiría, digamos, lo asumiría como una responsabilidad o de pronto se distancia completamente teniendo en cuenta pues todo lo que me ha mencionado de su visión de la política y pues viendo cómo es esta precandidata? ¿Cómo lo vería? ¿Cómo lo Sí. asumiría? O sea, específicamente Vicky. Sí, Vicky le ofrece Sí. el Ministerio de Hacienda.
Pues con Vicky, pues obviamente nos conocemos, hemos tenido conversaciones largas, pues por la naturaleza tanto de los cargos que yo tenía, como Sí, ella como directora de la revista Semana. Y a mí me parece que ahí lo clave es la visión que alguien tenga para implementar, ¿sí? Yo creo que digamos, un ministerio de Hacienda, para mí lo clave, mejor dicho, lo clave en la protección de los recursos públicos que financian la garantía de los derechos constitucionales de los colombianos empieza en el Ministerio de Hacienda y es donde hemos venido fallando de manera sistemática en todo lo que ha ocurrido este siglo y buena parte del anterior y pues de ahí para atrás quién sabe cuánto más, pero entonces eh, yo creo que o sea, una persona con vocación de servicio público debe, debe siempre poderse enorgullecer de trabajar para el gobierno nacional de Colombia, ¿sí? Obviamente, cuando hay un presidente que tiene un programa político y le pide a uno que haga parte del gobierno, yo creo que uno no tiene que estar de acuerdo con absolutamente todo lo que está haciendo, sino nadie nunca trabajaría en el sector sí. público, menos que fuéramos todos clones del presidente de turno, pero sí tiene que estar tener mucha convicción de que en su entidad o en su cargo puede implementar de buena fe lo que tiene el programa de gobierno de ese presidente. Y a mí me parece que la inmensa mayoría de candidatos, o sea, yo creo que realmente de quienes en este momento están considerando esa posibilidad, yo soy el único que ve las cosas de la siguiente manera. En últimas, ellos piensan ay, o sea, que es que hay que saber hacer política y saber hacer política Sí. implica todo este sistema de cupos indicativos por el cual muy probablemente el exministro Bonilla va a ir a la cárcel. Y ese sistema no se lo inventó él, ese sistema Sí. lleva décadas. Y entonces, para mí, la clave, más allá de si fuera Vicky o Quintero o quien fuera, es qué tipo de programa quiere usted en su Ministerio de Hacienda. Porque si el Ministerio de Hacienda va a ser el sitio en el que vamos a empezar a desviar recursos a los bolsillos de los políticos, em, eso no, pues no es algo que yo pueda hacer y es algo que realmente ha sido función de los ministros de Hacienda durante los últimos 30 años. Muy bonita su respuesta, me parece. Gracias. Habla mucho sobre usted. Y ya que estamos hablando de precandidatos presidenciales, tengo entendido que hace 4 años, a través del Observatorio Fiscal de la Ujú, Javeriana, usted y su equipo de trabajo, supongo, brindaban cierto tipo de asesoría a ujú, candidatos presidenciales. sí. Primero quisiera si nos pudiera contar un poco cómo funcionaba esto y preguntarle si Ujú, hoy llega María Fernanda Cabal a su ujú, oficina y le pide este tipo de ujú. servicios, ¿usted cómo respondería? ¿Qué le diría? Sí. Bueno, primero nosotros, el Observatorio Fiscal de la Javeriana nació como una forma de poner las finanzas públicas al alcance de todos, ¿sí? Porque precisamente toda la opacidad con la que se manejan los recursos públicos, que es la que facilita la corrupción, o sea, la opacidad ayuda a eso y lo que nosotros hacíamos era desglosar las cosas en un lenguaje ciudadano, ni siquiera especialistas en economía ni nada, sino algo que le sirviera al votante, al periodista económico y con algo de sorpresa nos dimos cuenta de que algunos de nuestros principales miembros del público eran congresistas de la República y sus unidades de trabajo legislativo. Ok, A nosotros nos financiaba pues, financia el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que creo que es una apuesta muy chévere porque es algo que cuesta plata hacerlo bien y claro, entonces nosotros no hacíamos consultorías pagas, ¿sí? O sea, nosotros no ya, prestábamos servicios, sino nosotros informábamos al público y cuando llegaron las elecciones presidenciales, bastantes campañas presidenciales, unas 6 si mal no recuerdo, ujú, nos buscaron para pedirnos eso, que las asesoráramos y lo que les dijimos fue, eh, nosotros podemos, o sea, todas las campañas presidenciales están interesadas en temas parecidos, con mucho gusto recibimos sugerencias acerca de qué temas incluir en informes
que vamos a ser públicos a todo el mundo. Okay. ¿Mm? Entonces, pues hoy en día yo creo que se debería manejar de exactamente la misma forma. De hecho, en su momento, por ejemplo, cuando se estaba haciendo la reforma tributaria, bueno, una de las reformas tributarias de Duque, que algunas se cayeron y demás, vinieron congresistas del Centro Democrático a hacernos preguntas y eso pues me parece muy valioso, que la confianza en el producto académico trascienda la visión política. Nosotros no hacíamos, pues obviamente yo como todo el mundo tengo mis visiones políticas, pero no era el énfasis del observatorio, o sea, no era un observatorio ni progresista, ni de centro, ni de derecha, sino era un observatorio fiscal de temas fiscales que sin esconder que pues necesariamente todos vamos a tener visiones, nos esforzábamos mucho por generar cosas que fueran útiles para todos los lados de las discusiones sobre política fiscal. Y yo creo que es algo que pues, se puede seguir manejando de esa manera. Gracias por compartirnos un poco lo que hacen en el Observatorio Fiscal de la Javeriana y creo que con esto que usted nos acaba de contar dice mucho de por qué el observatorio pues, ha sido un éxito en este tiempo que lleva, porque pues no comparte visiones políticas y más bien está como al servicio de todo el mundo. Siento que eso lo hace muy valioso. Y pues felicidades. Gracias. Bueno, acá en esta mesita tenemos unas palabras que son ciertas problemáticas que nosotros pues pusimos a las que se enfrenta Colombia en este momento. Quisiéramos que usted, de pronto aquí, nos pudiera ubicarlas de mayor a menor importancia para usted. ¿Usted cómo las organizaría dentro de sus prioridades y dentro de su visión de posible gobierno? ¿En qué orden las pondría? Es difícil pues, estar muy Sí, cerca. O sea, porque yo creo que hay una que es transversal a todos estos problemas porque nos genera problemas en todas las anteriores y las posteriores, que es la corrupción. sí. Entonces, no es que sea la cuarta más importante. Y de hecho, uy, pero requisito para todas estas. Ay, ni me di cuenta que estaban muy convenientemente. Sí, pues yo lo pondría más o menos así. Obviamente hay complejidades, pero entonces, Claro. Nunca, si le soy sincera, me imaginé que fuera a poner seguridad tan arriba. Me sorprende. bueno, la seguridad es una preocupación, es la primera preocupación que uno tiene que solucionar. O sea, si uno está en un país que aún no está en paz como el nuestro, Sí. eso es lo primero, o sea, es una de las necesidades humanas más básicas y en este momento, a causa de una serie de malos pasos que hemos tomado como sociedad, como Estado y desafortunadamente también como gobierno, no estamos de regreso en los peores momentos del país. Yo crecí durante esos momentos y créanme que, por ejemplo, la disminución en la tasa de homicidios frente a esos momentos, pues es algo que afortunadamente más o menos se ha mantenido, pero tampoco es que hayamos avanzado desde el famoso acuerdo de paz, Sí.
Y entonces esto hay que solucionarlo. Pero cuando hablo de la corrupción, y de la corrupción y de los cupos indicativos y de cómo se desvían cosas del Ministerio de Hacienda, yo creo que mucha gente, yo creo que la inmensa mayoría de precandidatos presidenciales nunca lo van a decir, pero van a decir que ellos están dispuestos a tolerar un poquito de esto para lograr resultados en estas cosas. Ok. Y de lo que no se han dado cuenta es que esto es lo que nos está generando daños terribles en cada una de ellas. Seguridad, por ejemplo, o sea, una cosa que pasó ayer, estos atentados por parte de los grupos violentos, son grupos violentos que financian su violencia con recursos del narcotráfico. Ujú. El narcotráfico es la otra, es una de las caras de un dado que son las economías ilícitas, ¿sí? Ujú. Todas están interrelacionadas, incluyendo el contrabando, incluyendo el lavado de activos. Sí. Y entonces, si nosotros pensamos que esto es una moneda de cambio para comprar todas las demás, vamos a perpetuar los problemas que tenemos. ¿Le parece que poner la seguridad tan arriba le puede traer Ujú, problemas? Porque normalmente ujú, estos movimientos progresistas, los ujú, gobiernos que van más hacia la izquierda, tienden a poner la seguridad más hacia abajo, como en su listado ujú, estaría un poco más hacia abajo. ¿Cree que pues en un gobierno suyo, por ejemplo, eso le traería problemas con ujú, personas de su mismo sector, de su misma visión, ujú. darle tanta prioridad a la seguridad? Yo creo que los colombianos, no solo de derecha, sino de izquierda, especialmente los colombianos en los territorios tradicionalmente excluidos del país, aquellos pues, a los cuales la izquierda busca hacerles llegar el cumplimiento pleno de sus derechos, serían los primeros en enfatizar la importancia de la seguridad. Si es Ujú. que si tú no tienes seguridad, tú no tienes pleno acceso a tus derechos de educación, de justicia, de salud. Entonces yo no veo eso como una preocupación de derecha. Lo que sí veo son soluciones de derecha al tema de seguridad con las cuales estoy muy en desacuerdo. Ok. ¿M? Porque, por ejemplo, está este candidato del balín, que o sea, echar balín, ¿no? Y ahora hay varios candidatos que están como plomo, 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 y pues, pues muy de derecha, pero no se han leído, a mí me parece que no se han leído un solo manual de estrategia militar en su vida, y eso me parece inaceptable de alguien que quiere ser presidente. Tú lees una estrategia militar, por ejemplo, los gringos, es que no nos vamos a, los gringos, el ejército de los Estados Unidos en sus manuales de seguridad de contrainsurgencia, que pues Ujú. así como que vayan a liberar países, pues a implementar visiones Sí. progresistas, no. Ellos dicen, usted tiene que ganarse los estómagos de la gente antes de ir a echar balas. Usted tiene que llegar de manera coordinada con los servicios sociales del Estado, o si no, la guerra del plomo usted la pierde. Tenemos que ganar la guerra de los estómagos. Si los grupos criminales están llenando los estómagos de la población vulnerable, el Estado puede llegar con todo el plomo que quiera, se regresa y las insurgencias van a retomar el control. Entonces, Muy cierto. la política de seguridad de derecha es con lo que estoy en desacuerdo. La necesidad de seguridad es algo que tienen todos los colombianos. De acuerdo. Esta pregunta va más un poco enfocada a su gestión en la DIAN. 2023 fue un año buenísimo para la DIAN, fue el año de mayor recaudo en toda la historia de Colombia. Sin embargo, en 2024 eh, el recaudo se normalizó y tuvo una caída. Esta caída generó que usted personalmente recibiera muchísimas críticas y también la DIAN como entidad. Yo no quisiera preguntarle tanto qué pasó, por qué se destaca en 2024, porque siento que usted pues ya lo ha explicado muchas veces. Tampoco quisiera preguntarle por qué no se cumplieron las metas del recaudo, porque entiendo que usted lo atribuye a que el Ministerio de Hacienda hacía como definía estas metas a puerta cerrada y eran unas metas inalcanzables y que pues si ponen metas inalcanzables nunca se van a alcanzar. Entiendo que este es como el argumento que usted maneja. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted este dato de 2023? Este dato que fue un pico, pero que por algún motivo no fue sostenido. Entendiendo que de pronto el 2023 fue un resultado de una buena gestión o de pronto fue una mezcla de cosas, de factores que llevaron a que hubiera un excelente recaudo, como por ejemplo las retenciones. ¿Usted cómo ve este dato? Sí. O sea, bueno, lo primero es que 2023 y 2024 fueron los 2 años de más alto recaudo tributario de la historia de Colombia desde los muiscas hasta el presente. Okay. ¿Sí? Obvio, uno es más alto que el otro, pues si tú comparas el más alto de la historia con el segundo más alto de la historia, vas a ver una caída.
Pero pues este discurso que realmente yo lo he dicho y lo reitero, fue una campaña de desprestigio que desde el Ministerio de Hacienda de Ricardo Bonilla, al cual yo estaba denunciando frente al presidente por repartición de cupos Sí. indicativos por parte de los congresistas de las comisiones económicas a los que yo les estaba bloqueando las aduanas, pues propiciaron un discurso muy mal hecho. Yo creo que es afortunado que se está empezando a ver lo mal urdida, digamos, que está toda esta red de argumentos. También un poco preocupante la difusión que se le dio. Yo lo atribuyo a que los medios están acostumbrados a que del Ministerio de Hacienda sale información más o menos fiable y creo que en general ha sido cierto esto, pero pues desafortunadamente la manera en que los intereses del contrabando y del crimen se tomaron, desafortunadamente, esa administración del Ministerio de Hacienda, pues llevaron a una campaña de desprestigio contra quien estaba denunciando los cupos indicativos, contra quien estaba poniendo el freno al nombramiento en aduanas de fichas que después empezó a verse venían del contrabando. Sí, entonces ese énfasis en ese tema, pues sí me parece clave dejarlo claro. Ahora, ¿qué pasó y si tú ves el recaudo tributario en otros años, lo pones todo en valores reales, obviamente, o porcentajes del PIB, tú vas a ver que hay fluctuaciones que sube y baja un poquito y nunca a ningún director de la DIAN le han hecho tanto énfasis en eso. Yo sé por qué fue a mí, por las denuncias que yo estaba haciendo. Ahora, entrando en el debate, en el dato académico, ¿qué pasó en 2023? Hubo varias cosas importantes que llevaron a un pico en el recaudo. Em, Uno, pues ya entraron, entonces la reforma tributaria de 2022 subía los impuestos y para el año grabable 2023 en adelante, pero las retenciones que se hicieron de ese impuesto de renta, sobre todo de los grandes contribuyentes, en efecto aumentaron temporalmente ese recaudo. Entonces ahí hubo una subida importante. Una cosa también crucial fue que la reforma tributaria, una de las cosas que se esforzó en subir consistentemente con la política de gobierno de buscar una transición energética, fueron impuestos al sector minero energético, al petróleo y al carbón, con unas fórmulas que se basaban precisamente en los precios en el año pasado del petróleo y el carbón. Entonces tuvimos una combinación de más altos impuestos a la actividad minero-energética en años que tuvieron precios récord de petróleo y de carbón, ¿sí? Y además en los cuales el dólar tuvo precios, o sea, tuvo el valor del dólar, pues también tuvo un récord. Todo eso se combinó para un recaudo excepcionalmente alto, ¿sí? Era natural que hubiera pues que el recaudo de 2024, una vez todos esos factores cesaron y además una vez que yo creo que esto es importante, que la Corte Constitucional tomó unas decisiones muy sorprendentes en derecho de tumbar, como se dice, declarar inexequibles partes clave de la reforma tributaria, incluyendo el tema de la no deducibilidad de regalías en el impuesto de renta de las empresas mineroenergéticas. Pues todo esto digamos que tiene una explicación razonable y que en cualquier otro escenario sería un tema aburridísimo que no habría generado titulares. Y los titulares que estaba generando era porque, y me enorgullezco de que haya sido así, porque éramos la piedra en el zapato de los corruptos que no digo que se habían tomado, porque realmente ahí han estado todo el tiempo, en el Ministerio de Hacienda y en las comisiones económicas del Congreso de la República. Desafortunadamente para ellos y afortunadamente creo para el país y para el uso adecuado de los recursos públicos, los corruptos que nos tocaron en esta ocasión en el Ministerio de Hacienda fueron poco hábiles en su actividad delictiva y eso está llevando a que se destapen estas cosas. Para mí es clave que se destapen hacia atrás las cosas o sea, esto no, es bastante conocido que pues esto generó, por así decirlo, tensiones entre Ricardo Bonilla y yo. Sí. Con todo y eso yo digo, la justicia exige que se empiece a mirar hacia atrás, porque lo que estaba haciendo Bonilla lo hicieron todos sus predecesores. Retomando esto que estaba mencionando, listo, lo sacaron de la DIAN porque lo lograron.
¿cierto? Lograron sacarlo y lograron por medio de esta campaña de desprestigio sacarlo de la DIAN. ¿Realmente hubo un beneficio digamos, para Bonilla? ¿Realmente se beneficiaron? Porque al fin y al cabo ustedes de 2023 venía hablando de esto. Ujú. O sea, ¿realmente quién terminó beneficiado de su salida de la DIAN? Usted comenta en otras entrevistas que Laura Sarabia era la que estaba haciendo la gestión para enviarlo a Estados Unidos, etcétera. ¿Ella se beneficiaba de esto de alguna manera? ¿O era Bonilla presionándola para que lo sacara usted? O sea, ¿usted quién cree que terminó beneficiado? Porque realmente igual todos están untados ahorita. Sí, a ver, lo que sucedía ahí era que desde el Congreso de la República había una presión muy fuerte para poner en las aduanas del país Sí. fichas de ellos y que, pues eso implica un gran riesgo de infiltración del contrabando y cosas que se dieron posteriormente nos dieron la razón. Sí, entonces la persona que me recomendó Roy Barreras amenazando con partirme las piernas si no la ponía, no solo resultó ser un recomendado de él, sino que resultó ser una persona cuya hoja de vida se encontró en la casa de Papá Pitufo durante un allanamiento. Y fue una persona que después de todo esto, mis sucesores en la DIAN nombraron de director de aduanas en Buenaventura y lo mantuvieron durante el escándalo. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes se benefician de esto? En últimas, las economías ilegales que nosotros estábamos combatiendo. ¿Quiénes se perjudican? Pues los colombianos cuyos recursos primero se desvían y segundo, por la opacidad que requiere el desviarlos, que no tienen la suficientemente buena planeación para lograr todo esto y que nos contribuye, entre otras, a que el déficit fiscal sea mucho mayor que lo que tendría que ser si planeáramos bien el uso de nuestros recursos. Entonces, ¿quiénes buscaban ganar ahí y quiénes en este momento pues me parece que están ganando? Mira que uno de los principales congresistas en buscar mi salida de la DIAN, en promover el traslado de recursos de la DIAN a la UNGRD, en promover una moción de censura en contra mía, supuestamente por mi gestión en la DIAN, ya siendo yo ministro de Comercio, es el senador Jairo Castellanos, que acaba de ser elegido para esta legislatura presidente de la Comisión Tercera del Senado de la República, que es la que maneja el presupuesto. Entonces, ¿quiénes ganan? Ellos. Muy grave, Lo es. muy grave esto. Y bueno, me gustaría terminar haciéndole un bloque de preguntas con respuestas cortas. Si puede, sí o no, y si tiene de pronto que Listo, hacer un comentario que sea muy listo. breve. ¿Bajarle los impuestos a las empresas del 35 al 30%? Sí, teniendo en cuenta pues que tenemos que garantizar, o sea, la educación, la salud, la justicia cuestan plata y nuestra prioridad tiene que ser la garantía de derechos fundamentales por encima de la conveniencia de una medida como estas. Sí pienso que el 35% es una tarifa Muy alto, alta. sí. ¿Subir el IVA? No. ¿Cuál es su bandera? Porque, pues, como precandidato a de pronto es el anticlientelismo, o es ir anticorrupción, o es la seguridad. ¿Cuál es su bandera? Es el juego limpio en la política, ¿sí? En el juego limpio, cuando tú tienes dos equipos que están, pues obviamente el uno quiere ganar y el otro también, ¿sí? Pero toda la diferencia la hace que se guíen por las reglas. Yo estoy profundamente comprometido con la inclusión de todos los colombianos, porque el gobierno de Colombia, el presidente de la República es el presidente de todos los colombianos. Eso no lo hace de centro, un presidente progresista, un presidente de izquierda puede y debe ser el presidente de los colombianos. Un presidente de derecha también debería poder y debería serlo. Pero en este momento la política se caracteriza por el juego sucio. Necesitamos juego limpio, jugar bajo las reglas, y eso es una visión que todo el mundo va a decir que sí, que le gusta, pero van a llegar a ser las cosas de las que estábamos hablando. De acuerdo. ¿Está de acuerdo con la reforma aprobada el año pasado al Sistema General de Participaciones? El aumento de las transferencias a las regiones al 39%. Mm, Todo depende de cómo se reglamente. Ujú. Me parece que el gran riesgo que tenemos es que en este momento tenemos un sistema de poder económico del Estado que se caracteriza por un centralismo corrupto. Ujú. El gran riesgo
es pasar a una descentralización corrupta. Y esos son los dos bandos que se están peleando en este momento. Los, eh, los técnicos, incluso los funcionarios, pues, digamos, nombramientos políticos, me refiero a ministro, director de planeación, los Hacienda y DNP se opusieron vehementemente a esa reforma y una fuerza enorme en el Congreso pues para pasar un acto legislativo, una reforma a la Constitución. Tú necesitas mucho peso legislativo, Sí. estaban muy a favor. ¿M? Y desafortunadamente ahí yo lo que veo es una gran lucha entre un centralismo corrupto y una descentralización corrupta. Necesitamos una descentralización transparente del poder económico. Y esa sería una de mis metas como presidente. Y finalmente, ¿renegociaría la deuda? Colombia no está en un momento para renegociar la deuda. Creo que hay un alarmismo fiscal que han incitado precisamente críticos del gobierno que buscan, que dicen hacerlo desde un punto de vista técnico, pero Colombia no está en una situación de deuda que sea inmanejable. Yo creo que la situación de deuda de Colombia se puede manejar. Hay que replantear la regla fiscal. La regla fiscal está mal hecha, está hecha con unos... eh, pues, o sea, con una serie de supuestos y de aprehensiones y de instintos que poco tienen que ver incluso con la literatura académica reciente sobre el tema y creo que hay que reformarla, pero pues creo que estamos muy lejos de un escenario de eso. Bueno, muchas gracias Luis Carlos. De verdad para nosotros es un honor poderlo tener aquí en este espacio. Le deseamos los mayores éxitos en su precandidatura presidencial. Bueno, muchas gracias, Miranda. La primera, que es una de mis grandes preocupaciones y es algo que me entristece mucho, es que en Colombia pues el hambre sigue existiendo, ¿no? Sí. La desigualdad seguimos siendo uno de los 3 países más desiguales del mundo a lo largo de un montón de tiempo. ¿Qué hacemos para eliminar el hambre y para balancear esto? La desigualdad. Sí, lo primero es darnos cuenta de que nosotros ya no somos un país pobre, somos un país de ingreso medio. Hoy en día Colombia tiene un PIB per cápita que está más o menos en los mismos niveles que tenía España cuando se acabó la dictadura de Franco, que fue cuando se construyó ese estado de bienestar en España. Mismo nivel de PIB per cápita que tenían Noruega, Suecia, Dinamarca a finales de los años 60, también cuando estaban construyendo esos estados de bienestar que garantizan, entre otras cosas, no solo la alimentación, sino la salud, la educación de calidad para todo el mundo. Entonces, en Colombia no hay una imposibilidad material de solucionar el hambre, no hay una imposibilidad material de darle salud digna a la gente. Lo que hay es una configuración política que no lo ha permitido y toca obviamente transformar esa situación política. ¿Podría ser más específico en eso? ¿Transformar esa situación política? Claro, tenemos, para solucionar una cosa de estas, no solo el hambre, sino la falta eh, de las herramientas a través de las cuales se garantizan los derechos fundamentales de los colombianos. Necesitamos planeación, ¿sí? O sea, ¿qué haría? Piénselo usted, pues quienes están viendo, si les dicen, usted se levantó un buen día y es presidente, ¿usted qué va a hacer? Lo primero que yo tengo que hacer es saber, bueno, en qué partes del país hay hambre o tal o cual carencia material y en qué partes no, de qué magnitud es en qué partes del país, cuánto se necesita para solucionar esto acá. Eh, y ya cuando usted empieza a hacer ese tipo de planeación, sorprendentemente, incluso aunque tenemos toda una entidad que es Planeación Nacional, los datos y las herramientas empiezan a complicarse, empieza usted a llenarse de papel sobre papel sobre papel y de sistemas y de cosas y de reportes, pero en últimas no hay una eh, centralización de la información y sobre todo información acerca de qué están haciendo distintas entidades del gobierno nacional, de los gobiernos territoriales, para poder encauzar todos los recursos en esa dirección con disciplina pues casi que militar, ¿sí? Ya entiendo. Y la razón por la que esto no sucede no es porque no tengamos pues
economistas con la capacidad de planear, contadores con la capacidad de hacer las cuentas, personas que entienden, digamos, desde el punto de vista médico y de nutrición, qué es lo que hay que hacer. Todas esas personas están, pero tenemos un sistema de manejo económico, de manejo presupuestal, de hacienda pública, que es tan opaco que no permite hacerlo. Y la razón por la que es tan opaco, sospecho que usted ya sabe hacia dónde voy, es que es el sistema que ha permitido el desvío de recursos públicos. Entonces, lo grave de la corrupción no es solo la plata que nos roban a través de ella, sino que para robarla hay que tener una opacidad tal que impide hacer la planeación, que permitiría hacer eso que usted está diciendo de una manera bastante fácil. Ese no es un reto materialmente grande, ni grande en términos de planeación. Es un reto serio, pero el reto es político y es lograr que se implosione ese sistema político corrupto que nos hace opaco el presupuesto, que nos impide llegar a esa solución. Pero vaya usted a cambiar este, este sistema como, hagámoslo público, hagamos todas las finanzas públicas del presupuesto y todo muy específico, delimitado, desagregado. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Usted no necesita cambiar una letra de la ley para lograrlo. Lo que usted necesita es un presidente comprometido que desde el día uno le diga a su ministro de Hacienda, a su ministro del Interior y a su director de Planeación Nacional, aquí toca hacer las cosas diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a un presidente que llegue y haga eso? Si es que alguien llega a la presidencia con esa idea, la inmensa mayoría de quienes están en esta carrera no van con esa idea. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Les va a saltar el ministro del Interior y les va a decir, no, 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 es que usted necesita garantizar gobernabilidad. No, no, no. Y pasó en este gobierno. Y ahí se les van a ir todas las buenas intenciones. Es una cuestión de decisión y voluntad política, incluyendo la voluntad de decir, ¿sabe qué? Si el Congreso no me pasa este presupuesto, lo voy a pasar por decreto, que la Constitución lo permite. ¿Sí? Que no me van a pasar las otras leyes. Muy bien, yo tengo un Plan Nacional de Desarrollo que también puedo pasar por decreto. Pero además, eh, o sea, si no me pasan leyes distintas al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos por decreto, pues no se pasa una ley en este gobierno. Es que el logro del Ejecutivo no es legislar, es administrar. Sí, ahora, yo no creo que llegaríamos a una situación tan extrema como esa, porque en últimas el Congreso sí quiere legislar, sí quiere mostrar logros, sí quiere mostrar gestión en sus regiones, claro, pero hay que cambiarle al Congreso de la manera en que muestra logros en sus regiones. Y la manera en que muestra esos logros, también muchas veces por la corrupción centralista, se la hemos quitado al Congreso. Un congresista que quiera llegar a su región diciendo, yo le torcí el brazo al ministro de Hacienda y al presidente y al ministro del Interior para traer el presupuesto de este acueducto, ¿qué le dicen hoy en día? Uy, un corrupto se va a robar todo. Y ese es un discurso que viene de la corrupción centralista. Necesitamos lograr cambiar los incentivos del Congreso para que cuando eh, un congresista pueda sacar pecho por lo que llevó a su región, pero también sepamos inmediatamente, desde el momento en que se vote el presupuesto, que él va a ser el responsable político si se pierde un peso, en ese momento vamos a tener los incentivos correctos para empezar a planear bien y para empezar a solucionar no solo el hambre, sino la educación pública, la salud. Esto no requiere una infinidad de recursos más allá de los que hoy en día tenemos. Hoy tenemos lo que tenían países que hicieron cosas fantásticas. Es cuestión de voluntad política. Buenísimo, listo. Entonces, para resumir un poco, información para saber dónde están las problemáticas, información desagregada para poder hacer una buena fiscalización y conforme a esos recursos podemos ir solucionando estas problemáticas. Necesitamos Uno, un presupuesto programático, regionalizado y debatido de manera transparente en el Congreso de la República. lo entiendo, perfecto. Ahora, dos, con la desigualdad, ¿qué hacemos? Sí, digamos, no sé, yo pensaría, busquemos a través de la tributación, sí, quitemos beneficios tributarios. ¿Qué más hacemos? O sea, pues, si uno mira la gráfica de la progresividad del impuesto de renta, muchos pueden decir, no, sí, sí es progresiva, suponga uno un 20%
omisión o de mentira en los gastos, costos y deducciones, inmediatamente se vuelve supremamente regresivo. Que yo diría, no tengo duda que eso puede estar pasando, ¿sí? De hecho, hay autores muy famosos como Juliana Londoño que en su tesis decían, fácilmente puede ser un 80%, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo balanceamos nuevamente? ¿Cómo generamos que los que más tienen paguen más? Y asimismo, ¿cómo, sí, disminuimos esta desigualdad tan tremenda que tiene Colombia? Sí. Bueno, entonces está el tema de la desigualdad en general y ese es clave, el de la desigualdad tributaria en el que usted hace zoom. Entonces vamos por partes. En el de la desigualdad tributaria, lo que usted dice es clave. El beneficio tributario más grande de lejos es la evasión, porque la evasión, si usted, o sea, si usted coja a los colombianos, organícelos persona natural de menor ingreso a persona natural de mayor ingreso. Claro, hay empresas, pero esas personas, sus dueños, son personas naturales y son ficciones jurídicas y esos ingresos se los podemos imputar a sus dueños. Total. ¿Listo? Entonces, coja el primer 50 y tantos por ciento de los colombianos que tienen ingresos por debajo de un salario mínimo, ¿sí? Ellos no son la evasión, ahí no está la evasión, ahí no está. Y muchas veces hablan, sí, la informalidad y la evasión, y yo creo que eso también ha sido una estrategia retórica para que miremos dónde no está la evasión. Luego coja, estoy hablando en datos, en números estilizados, tiene el primer 50%, coge el siguiente 49%. Son, como lo soy yo, como seguramente lo serán pues, quienes se gradúen y obtengan un trabajo formal, somos asalariados formales. A un asalariado formal no le sirve de nada tener una sociedad en un paraíso fiscal, no le sirve tener una cuenta bancaria en no sé dónde, porque las retenciones, o sea, usted lo que hace es la declaración de renta eh, muchas veces para ver cuánto contribuyó de más, ¿sí? Pero las retenciones se las hacen y la DIAN va a estar, o sea, es muy fácil, se lo digo como exdirector de la DIAN, es muy fácil fiscalizar a un asalariado. Sí, total. Entonces usted tiene ahí el siguiente 49% de los colombianos. Le queda un 1% de los colombianos. Ese 1% llamémoslo piquetiano. Pero también hay que decir, dentro de ese 1% hay, primero, un montón de asalariados, claro, acomodados, que, pues son personas que tienen una capacidad contributiva grande, pero ellos ya están contribuyendo bastante. ¿Sí? O sea, no hay, yo creo que como porcentaje del ingreso, pocas personas en Colombia tributan más, o nadie tributa más, me aventuro a decir, que un alto ejecutivo de una empresa. ¿Sí? Eso, eso sí que les cobran hasta el último centavo que deben de impuestos. Entonces no son ellos, entonces una parte de ese 1% que son asalariados de alto nivel tampoco están ahí. También hay grandes empresas multinacionales que cotizan en bolsa, tanto aquí como en bolsas internacionales. Claro, hay esquemas de elusión tributaria que hay que controlar, pero ellos no son los que le van a llevar una doble contabilidad o que le van a hacer la cantidad de transacciones en efectivo. Son empresas que tienen unas firmas auditoras supremamente rigurosas, internacionales. Ahí pasan cosas, pero tampoco, digamos, tampoco es que vayamos a encontrar toda la evasión ahí. Esa evasión está en una parte de ese 1% que son pues, distintos tipos de perfiles, pero ahí es donde está concentrada la evasión. Y esa evasión es un beneficio tributario, o sea, esa facilidad de evasión es un beneficio tributario a gente rica, ¿sí? Entonces, el principal beneficio tributario, ¿y cuánto nos cuesta? Es la otra cosa. Sorprendentemente, una cosa que la DIAN no hacía y que empezamos a hacer en la administración, muchas cosas que empezamos a hacer se descontinuaron y esa creo que es la menos preocupante de todas, pero es preocupante, y es medir la brecha tributaria, que es la diferencia entre lo que potencialmente se recauda si nadie evade y lo que realmente se recauda. Las estimaciones que hicimos son de alrededor de 8 puntos del PIB. El PIB está en 1.700 billones más o menos proyectado. em, pues si estamos hablando de un 10% son 170 billones. Diga usted que le mordamos el 5% a la evasión en los países de la OCDE, si aplicamos como las mismas proporciones, hacemos la regla de tres, podríamos estar incluso hablando de recuperar el 7 o el 8% del PIB
en recaudo, no inmediatamente, esto no es, digamos, en esta campaña de desprestigio que se hizo contra el trabajo que estábamos haciendo de la DIAN, decían, es que les dimos plata para la ampliación de planta y no recaudaron más. Primero, no nos dejaron terminar la ampliación de planta, la fecha no está terminada, pero además estamos hablando de procesos que, por ejemplo, en Estados Unidos fueran de más o menos 30 años, llevar de un nivel de evasión como el que tenemos hoy en Colombia, el que tienen hoy en día, que es mucho menor, o en Polonia es un caso, mejor dicho, que eso se disparó el recaudo, estamos hablando de una cosa de unos 10 años, ¿sí? Pero imagínese decir que, no sé, en 10, 20 años podamos recuperar anualmente un 6-7% del PIB, estamos hablando de que ahí es donde está el grueso de la tarea tributaria. Entonces yo, aunque participé en estas cosas del pasado, a veces me inquieto un poco cuando estamos debatiendo mucho la quisquillosidad de la norma sin darnos cuenta de ese enorme elefante en medio de la sala que son 8 puntos del PIB en evasión concentrada en algunas de las personas más ricas del país. Entonces, eso en desigualdad tributaria. Ahora, en desigualdad en general, pues, ¿qué es lo que esos impuestos nos deberían financiar? Tenemos que invertir en las cosas que reducen la desigualdad y lo que muestra la investigación, pues parte de eh, yo he sido profesor de desarrollo económico durante todos estos años en la Javeriana y fue mi tema de enfoque en mi doctorado y en mi investigación en general. Em, la desigualdad empieza desde la cuna, ¿sí? La falta de oportunidades educativas en los primeros años de la infancia, entonces usted no tuvo acceso a buena educación, a buen cuidado en el jardín, entonces en primaria su desempeño no va a ser tan bueno y entonces al tener brechas en su formación en primaria, bachillerato no va a estar mucho mejor y entonces usted se enfrenta a unas pruebas estandarizadas para entrar a la universidad pública y ¿qué pasa? Pues las personas que han tenido la educación más privilegiada son los que más se terminan beneficiando por esas políticas que enfatizan solo la universidad pública, que es muy importante, pero es que tiene que venir todo lo anterior. Y nos inventamos hace unos años como país o el gobierno del momento em, la idea de que ser lo paga y entonces esto quiere decir que abandonamos a un joven por sus primeros 18 años de vida y les damos un premio si se sobreponen a 18 años de abandono haciendo pues el milagro de que les vaya tan bien como quienes tuvieron todos los privilegios y se enfrentaron a, ¿sí? Entonces, la desigualdad educativa, invertir en educación de alta calidad, empezando por los primeros años de la infancia sin desconocer la importancia de la educación universitaria, de la universidad pública, pero para que a la universidad pública de alta calidad puedan llegar estudiantes con la formación para beneficiarse de eso, incluso para acceder a ella, necesitamos ponerle el mismo nivel de énfasis o más a la educación temprana y de ahí para adelante. Y la salud, ¿no? Otra gran fuente de desigualdad es la desigualdad en salud y no solo, pues, que es quizá lo más importante, pues si uno tiene salud, se siente bien, llegan casos en los cuales la mala salud se refleja también en brechas de productividad. Una persona que no tiene acceso a buena salud preventiva, a buenos tratamientos a tiempo, pues también al llegar a esa educación primaria y de bachillerato que no es de la mejor calidad, pues eso es una sobre otra y sin embargo hay personas que frente a todo eso se sobreponen y uno dice, ¿cómo hacen? Pero es que no deberíamos estar premiando el heroísmo, sino dándoles oportunidades a todos los colombianos. Totalmente de acuerdo. En este caso, y enfoquémonos y pongámosle una pausa a pues, al discurso que usted acaba de mencionar de la educación primaria, secundaria, y enfoquémonos en la educación superior. ¿Sí? Hay un discurso que están echando ahorita muchos candidatos que personalmente tengo mis puntos de vista al respecto, y es que nos debemos enfocar en la educación técnica. Yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Creo que la educación técnica es muy valiosa. ¿De acuerdo? Es muy valiosa, creo que necesitamos más educación técnica en Colombia, necesitamos educación técnica que forme a la gente para
estar en trabajos en industrias de alto valor agregado. Me parece que en esta época, digamos, todavía no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial. Hay optimistas extremos, pesimistas extremos, gente que piensa, entre ellos autores como Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía, que piensan que no va a ser una transformación radical. En fin, creo que sí, el papel de la universidad como la concebimos hoy en día probablemente se va a replantear. Creo que durante muchísimos años, o sea, pues las universidades son una de las instituciones más antiguas de Occidente, casi 1000 años, em, y durante una buena parte de su historia no fueron centros de formación para una vida profesional, fueron centros eh, de trabajo intelectual, ¿sí? Bienvenida esa, obvio, pues sí, la universidad, el trabajo intelectual, el avance tecnológico es lo que alimenta el crecimiento económico. Las universidades, desde la revolución industrial y durante el siglo XX, han venido contribuyendo más y más a esa formación de competencias para la vida laboral de la gente. Em, pero las universidades nacieron mucho antes de eso y persistirán después. Sí, creo que la universidad como centro de pensamiento, de formación, de pensamiento crítico, de formación intelectual, literalmente filosófico, o sea, el conocimiento como fin en sí siempre va a estar ahí, y pienso que todo colombiano que quiera acceder a eso, o sea, todo colombiano que quiera cultivar el conocimiento por el fin del conocimiento puro o por razones de pronto más prácticas y más aterrizadas, debe tener la oportunidad de acceder a ello, ¿sí? Eso es lo más importante. También, sin embargo, ocurre que hay personas que honestamente estudian en la universidad, pues porque es una formación para un trabajo, y creo que si algunas de ellas dicen, me gustaría una formación que no fueran 4, 5 años de ver cosas que no están muy relacionadas con el trabajo que voy a hacer, sino quiero ver cosas prácticas, pues bienvenidos. O sea, yo creo que lo que les tenemos que garantizar es la formación para que el desarrollo de su personalidad y de sus derechos como colombianos sea pleno. Completamente de acuerdo. No, y revelando mis cartas, exactamente es lo que creo yo, porque sí, de cierta manera me genera cierta molestia cuando dicen como, no, debemos enfocarnos únicamente en educación técnica, porque Claro. es que eso es lo... Y no, Claro, allá porque es que eso se lo está, sí, pero es que eso se lo están diciendo a usted personas algunas veces que tuvieron, pues me imagino de cuáles está hablando, que tuvieron todas las oportunidades totalmente, desde la cuna de cultivar la vida del intelecto, claro. que ha sido una de las prerrogativas eh, pues de las élites, no solo en Colombia, sino en la historia universal. Y yo sí tengo la convicción de que todo colombiano, independientemente de en qué parte del país nació, de con qué recursos nació, debe poder cultivar la vida de la mente hasta sus mayores consecuencias. De acuerdo. Eh, y eso entiendo por qué cuando esas personas dicen, no, 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 suena un poco, a ustedes los vamos a mandar a técnico, eso lo demás, ¿para qué se complican? No, Claro, señor. exactamente. El colombiano que quiera una carrera intelectual, Que la pueda tener. que la pueda tener. Totalmente. Y es que esa es la parte que a mí me da en parte tristeza y un Mm, poco de rabia, mm, porque pues aprovecho que estamos aquí en la Universidad mm, Nacional de Colombia. Yo me pongo como el ejemplo de mi caso. ¿Qué pasaría si yo no hubiese pasado esta universidad? mm, Pues el SENA era mi opción. Y si mm, yo hubiera pasado al SENA, definitivamente no hubiera tenido la trayectoria de vida que hubiera tenido. Y es mm, muy triste el hecho de que a uno lo obliguen a tener mm, ciertas trayectorias de vida, uno queriendo otras. Entonces sí, nuevamente, igual que usted, considero que la parte técnica, quien la quiera ejercer, valiosísimo. Y lo mm, necesitamos muchísimo, o sea, muy bacano. Pero quien claro. quiera acceder a una universidad, que igual tenga Y es que mire el que, derecho a hacerlo. claro, por supuesto, y es que además que fíjese que las mismas personas que dicen eso son los que dicen, no, 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 es que las decisiones de política pública tienen que estar en manos de los tecnócratas. Pero ¿quiénes son los tecnócratas? Son los doctores en economía, Claro, son las personas con formación muy avanzada que solo las universidades dan. Y entonces necesitamos que quienes, o sea, necesitamos
que la vida de la mente y que la actividad intelectual, que el pensamiento avanzado esté al alcance de todos los colombianos que lo deseen. Ya, que no todo el mundo lo desea, ok, pero cuando usted me dice, ay, enfoquemos los técnicos porque, no señor, ¿usted quiere tener una carrera técnica? Excelente, excelente y se necesitan, pues, porque también hay un discurso, o sea, fíjese que hay un discurso elitista en el que por un lado dicen, no, enfoquemos lo técnico, dejémoslo ahí, y por otro lado menosprecian esas vocaciones técnicas. Las dos cosas me parecen aborrecibles. Son vocaciones sumamente valiosas. Totalmente de acuerdo. eh, Sí, y por otro lado, todo el mundo debe tener acceso a una educación de primer nivel en lo que quiera. de acuerdo, de acuerdo. Y sí, es una ironía, también una ironía el hecho de que uno los mira y a mí me dificulta ver que algún hijo de ellos va a ser técnico. Y uno ve Sí, ¿no? doctores también, casualmente, complejo. Muchísimas gracias, Luis Carlos Reyes. No, con mucho Excelente. gusto. Gracias.